El libro de Ezequiel es el más descuidado de la Biblia. En la época de Ezequiel, marcada por tiempos difíciles, Sedequías era el último rey títere de Judá. Recibió la autoridad para gobernar en Jerusalén con un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada nuevamente y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Mataron a cada uno de sus hijos frente a sus ojos para que pudiera ver que la línea real había terminado. Luego le arrancaron los ojos para que lo último que viera fueran sus hijos siendo asesinados. Después, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. En ese momento, Ezequiel fue llamado a predicar, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia en la tierra de Babilonia. La música cautivadora en realidad trata sobre un renacimiento en un cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor Dios, que deseaba proporcionar esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo elegido. Debido a su maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara su tierra. Las personas se convirtieron en cautivas en la tierra exótica y lejana de Babilonia. Estaban abatidas, y la visión del Valle de los Huesos Secos se trata principalmente de los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar por ellos alrededor, y he aquí había muchos esparcidos por el valle, y he aquí estaban muy secos. El Señor no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una percepción vívida de ser llevado a un valle lleno de huesos secos. Su sequedad indica que han estado allí por mucho tiempo. Los huesos también sugieren que el valle solía estar habitado, pero ya no. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las palabras de Dios y las reglas familiares, más probable es que se conviertan en un esqueleto, incluso algunos. Cristianos que anteriormente caminaban con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que fueron en lugar de lo que deberían haber sido. Efesios, capítulo 6, versículos del Señor, ya que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra y paz. No provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Y él me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener la vida, afirmando que solo el Señor lo sabía. Según Ezequiel, la situación era imposible. Cuando contemplamos la importancia del día, también podemos reflexionar sobre los tiempos que vendrán. Si deseamos ver un avivamiento, será responsabilidad del Señor traerlo, así como lo hizo en la época de Ezequiel. Pero Dios es capaz de realizarlo, como dice Lucas, capítulo 18, versículo 27. Él, sin embargo, respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8, nuevamente me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios a estos huesos, ciertamente haré entrar en vosotros el aliento de vida, y reviviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré aliento en vosotros, y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Así que profeticé como se me ordenó, y mientras profetizaba, hubo un ruido y repentinamente un sonido de huesos uniéndose hueso a hueso. Mientras observaba, los tendones y la carne crecían sobre ellos, y la piel los cubría, pero no había aliento. Posteriormente, Ezequiel recibió instrucciones del Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios le mostraba a Ezequiel una verdad crucial que todos debemos comprender, que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo el poder de vida que se encuentra en la Biblia. Ofrece vida y fe a aquellos que la reciben. Ezequiel presenció un evento
carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos. Pronto, sus cuerpos estaban cubiertos de piel, aunque no eran más que un grupo de cuerpos muertos moviéndose de manera ordenada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y dile al viento: así dice el Señor Dios, ven espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Algunas personas sostienen que la obra de Dios se realiza a través de la organización, algo que no debe subestimarse, ya que incluso nuestros cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió instrucciones de Dios para predicar al aliento, a los vientos, al espíritu. Ezequiel estaba descubriendo que todo lo que las personas realizan es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del soplo divino de vida es necesaria en nuestra existencia de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo, y Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de una poderosa demostración de vitalidad cuando el ejército se levantó. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3, versículos 5 a 8. Respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario que vosotros nazcáis de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Así que profeticé como se me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se han secado, y pereció nuestra esperanza. Estamos enteramente cortados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros. Oh pueblo mío, veréis que yo soy el Señor cuando abra vuestras sepulturas, y os haga salir de vuestros sepulcros. La visión se volvió clara para el pueblo de Dios, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido un avivamiento nacional. A pesar de estar acorralados y dispersos por la región, los humanos consideraban la situación desesperada, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino que también sería restaurado a su antigua gloria. Dios prometió llevarlos de vuelta a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Pero pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y cumplido, declara el Señor Dios. Dios concluyó la visión para Ezequiel, pues él fue fiel y obediente. Entonces Dios le reveló el significado de cómo resucitaría los huesos desconectados de Israel, que habían perdido toda vitalidad. La palabra y el Espíritu serían los medios por los cuales lograría este objetivo. Ezequiel fue instruido a profetizar sobre esos huesos, diciéndoles: huesos secos,
que representan la palabra del Señor. Cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos se unieran nuevamente, mientras tendones, carne y piel les devolvían su forma original. Sin embargo, la palabra debía ser seguida por la concesión del Espíritu, para que estos cuerpos recibieran aliento y volvieran a la vida. Esto es un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual del pueblo de Dios. En los tiempos modernos, esto ocurre a través de la palabra y el Espíritu. Cuando alguno de estos elementos está ausente, el pueblo de Dios no puede experimentar de manera significativa la presencia de Dios entre ellos. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados nos dejaron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos vivificó, nos trajo de vuelta a la vida. Es hora de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, aún están espiritualmente muertos. Al esparcir la palabra y recordar que dependemos del Espíritu Santo para fuerza y dirección, quizás podamos ser testigos de un avivamiento en medio de la sepultura. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese momento crucial, cuando la palabra del Señor resonaba a través de los huesos secos y el viento soplaba sobre ellos, la tierra vibraba con una energía divina. Los huesos, antes dispersos y sin vida, se unieron milagrosamente, mientras tendones, carne y piel cubrían cada esqueleto. Sin embargo, a pesar de esta espectacular transformación física, la vitalidad real aún estaba por llegar. Ezequiel, inspirado por la palabra del Señor, recibió la siguiente instrucción: profetizar al viento, al espíritu. De alguna manera, este acto simbolizaba el componente esencial que faltaba para completar el milagro. Mientras Ezequiel obedecía, la expectación se palpaba en el aire. Los huesos ahora formaban cuerpos, pero todavía no había vida. Y entonces, en un momento que parecía detenerse en la eternidad, el aliento de vida, el soplo divino, descendió sobre esos cuerpos recién formados. Fue como un susurro suave, pero resonó con un poder sobrenatural. Los cuerpos, antes inertes, se estremecieron con nueva vida. Los ojos que habían estado apagados ahora brillaban con asombro y conciencia. Se levantó un ejército, no solo de huesos y carne, sino de seres vivos, restaurados por la palabra y el Espíritu. La tierra de Israel, una vez desolada y desesperanzada, ahora estaba llena de vida y promesa. Dios había cumplido su promesa de avivamiento y restauración. En la revelación final, Dios le habló a Ezequiel: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se han secado, y pereció nuestra esperanza. Estamos enteramente cortados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío. La esperanza resurgió como un río poderoso en el corazón de los israelitas. Sus vidas, antes marcadas por la desesperación, ahora se transformaban en un testimonio vivo del poder redentor de Dios. La tierra, una vez estéril, florecía con la promesa de un futuro restaurado. Esta historia no solo es un relato antiguo, sino también una poderosa metáfora de la vida espiritual. En nuestros propios momentos de sequedad y desesperación,
La palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo pueden revivirnos y restaurarnos. Así como Israel fue devuelto a la vida, también nosotros podemos experimentar un avivamiento que transforma nuestras vidas y nos lleva a una nueva tierra de promesa. La historia de Ezequiel y los huesos secos nos recuerda que, incluso en medio de la aparente desolación, la esperanza siempre puede renacer. La noticia del avivamiento en Israel se propagó como fuego en un bosque seco. Los pueblos que antes eran silenciosos resonaban con los murmullos de un pueblo que presenciaba lo imposible hecho realidad. Los relatos de los huesos secos resucitando y del aliento divino, revitalizando la nación, se difundían por los valles y montañas. Las ciudades, alguna vez vacías y sombrías, ahora palpaban con la vida renovada. El avivamiento no solo había traído color y movimiento, sino también una reafirmación del propósito de Israel. La tierra, que antes gemía bajo el peso de la desesperanza, ahora exhalaba un aroma de promesa cumplida. Las historias de Ezequiel, el profeta que fue testigo y guió este notable evento, se contaban de generación en generación. Su fidelidad a la palabra de Dios y su obediencia al mandato de profetizar al viento eran recordados como una lección eterna de confianza y perseverancia. Pero, como todas las grandes historias, esta no terminó con el evento en sí. El avivamiento trajo una nueva era para Israel, una era de renovación espiritual y reconexión con lo divino. Las personas que alguna vez se perdieron en la oscuridad, ahora encontraban orientación en la luz del Señor. Los ecos de la historia de Ezequiel resonaban más allá de las fronteras de Israel, llegando a otras tierras y corazones sedientos de esperanza. El relato de los huesos secos y el avivamiento se convirtió en un faro para aquellos que enfrentaban los desiertos de sus propias vidas, una promesa de que, incluso en los momentos más áridos, la intervención divina podía transformar la desolación en abundancia. A medida que las generaciones se sucedían, el mensaje de la resurrección de los huesos secos continuaba vivo, como un recordatorio de que el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo podía traer vida a los lugares más inesperados. El pueblo de Israel, que alguna vez se vio perdido en un valle de desespero, ahora caminaba con una esperanza renovada, guiado por el Espíritu que los sostuvo en su viaje milagroso. Y así, la historia de Ezequiel y los huesos secos permaneció como una epopeya espiritual, un relato que trascendió los siglos, llevando el mensaje eterno de que, en las manos de Dios, la muerte puede transformarse en vida y la desolación en un jardín de promesas cumplidas. A medida que el avivamiento se extendía por las tierras de Israel, la transformación espiritual no se limitaba solo a las ciudades y pueblos, sino que también tocaba los corazones individuales. Aquellos que fueron testigos del milagro se convertían en mensajeros vivientes, llevando consigo la llama del avivamiento a lugares distantes. Ezequiel, el fiel profeta, se encontraba ahora en el epicentro de este renacimiento espiritual. Sus palabras resonaban en el aire, guiando a las personas hacia una comprensión más profunda de la conexión entre la palabra de Dios y el poder transformador del Espíritu Santo. Cada paso que daban en la nueva tierra prometida estaba marcado por la gratitud y la conciencia de la gracia divina. A medida que las noticias del avivamiento llegaban a oídos lejanos, también lo hacía la esperanza. Oídos sedientos ansiaban escuchar sobre el Dios que podía hacer que lo muerto cobrara vida, que podía restaurar lo que parecía perdido para siempre. Los corazones que yacían en la sequedad de la desesperación se estremecían ante la posibilidad de un renacimiento personal. En otras tierras, donde la oscuridad parecía más densa, aquellos que habían oído hablar del avivamiento anhelaban la llegada de la palabra y el Espíritu que podían revivir incluso los lugares más yermos del alma. En medio de sus propios valles de huesos secos,
Sus corazones clamaban por la misma intervención divina que había transformado Israel. La historia de Ezequiel y los huesos secos se convirtió en un faro de esperanza universal. Personas de diferentes culturas y lenguajes encontraban consuelo en la idea de que, sin importar cuán desoladas fueran sus circunstancias, la palabra de Dios y el aliento del Espíritu podían infundir vida nueva. Con el tiempo, las huelas del avivamiento se extendieron más allá de las fronteras de Israel, cruzando océanos y continentes. Lugares antes marcados por la desesperanza ahora florecían con la promesa de un renacimiento espiritual. La historia de Ezequiel se entrelazaba con las narrativas individuales de aquellos que, al igual que Israel, experimentaron la resurrección de lo que se consideraba perdido. Y así, la epopeya espiritual de Ezequiel y los huesos secos trascendió las limitaciones del tiempo y del espacio, convirtiéndose en un recordatorio perenne de la capacidad transformadora del amor divino. La historia no solo hablaba del pasado, sino que resonaba como un eco eterno, llamando a cada corazón a creer en la posibilidad de su propio avivamiento. He así, concluimos esta fascinante jornada a través de la historia de Ezequiel y los huesos secos, un relato que trasciende épocas y nos recuerda el poder transformador de la fe y la intervención divina. La resurrección de la desesperanza a la esperanza, de la sequedad a la vida, es un recordatorio de que, en manos de Dios, lo imposible se vuelve posible. Ahora, los invito a reflexionar sobre lo que han extraído de esta narrativa espiritual. ¿Qué lecciones han aprendido? ¿Cómo resonó en sus propias vidas la idea de un avivamiento personal y colectivo? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Si esta historia tocó sus corazones y les recordó la esperanza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros, los animo a dejar un like y suscribirse al canal. Estamos comprometidos a explorar más relatos inspiradores y lecciones que fortalezcan nuestra conexión con lo divino. Que la historia de Ezequiel sea un faro de luz en sus propias travesías espirituales. Agradezco su tiempo y participación en este viaje. Hasta la próxima aventura espiritual.